Bueno, hola niños. La idea es que en estas 2 horas van a realizar ejercicios de función par impar, ¿sí? No tenía previsto la idea de no ir porque pues me surgió algo urgente, pero la idea es que puedan, digamos que seguir avanzando en cuanto a esto. La vez pasada habíamos visto, y voy a hacer un recuento así súper rápido, ¿sí? Que una función par gráficamente se ve de la siguiente forma, ¿sí? Y es cuando yo tengo cierta reflexión, o más bien, que la función se puede ver como una reflexión respecto al eje X, ¿sí? Entonces supongamos que tengo esto acá, entonces su reflexión o su respectiva reflexión viene siendo algo como esto, ¿sí? Eso sería una función que es par. Gráficamente, ¿listo? Ahora, si la función es impar, pues tiene otra serie de reflexiones, una con respecto al eje Y, una con respecto al eje Y y otra con respecto al eje X, ¿listo? Entonces en ese orden de ideas una función impar se ve de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, si la función hace esto, pues la función impar lo que hace es, digamos que realizar un constructo primero respecto al eje Y, ¿sí? Suponiendo que es algo como esto, que no quedó también, pero bueno. Y luego esta reflejarla respecto al eje X, entonces sería una vaina como así, ¿listo? Y la función roja es la función impar. La función verde es solo un esbozo o digamos que un pedacito que yo necesito, ¿listo? Esa es una función par y es una función impar. Eh, una función par tiene la particularidad de esto, ¿listo? Ya les muestro qué es esto algebraicamente, pero es esto, ¿vale? Gráficamente, ¿qué es? Que un f de x, es decir, un valor que está, por ejemplo, acá, sea el mismo valor que está, por ejemplo, acá, ¿sí? Es decir, que tengan como la misma coordenada, ¿listo? Por así decirlo. La función impar es algo parecido, pero no voy a entrar a redundar en eso porque realmente no es tan importante. Esta es la definición de función par, ¿listo? La vamos a necesitar, ¿vale? Y la definición de función impar sería la siguiente. ¿Listo? Y esta es la definición de función impar. ¿Listo? Ahora, la idea es que nosotros vamos a realizar ejercicios de gráficos, de funciones, de gráficos de encontrar o de determinar más bien cuando una función es par o impar, pero no de forma gráfica, sino de forma algebraica. ¿Listo? Entonces ya les muestro cómo es la cuestión. Recuerden, esto es lo que es par, esta de acá es la que es par, y esta es la que es impar. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Y lo vamos a marcar de una vez con una serie de colores. ¿Listo? Vamos a marcar f de x como amarillo. Vamos a marcar menos f de x como azul. Aquí también hay un menos f de x, entonces lo marco con azul. Y vamos a marcar a menos f de x, perdón, como verde. ¿Listo? Entonces tenemos a f de x, a f de menos x, y en impar tenemos a f de menos x y a menos f de x, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado aquí con esto porque eso es lo que vamos a utilizar, ¿listo? Arrancamos con ejercicios donde me toque determinar si la función es par, impar o ninguna de las dos, ¿listo? Entonces determinar si las funciones son pares, impares o ninguna de las dos. Bien. En ese orden de ideas, arranquemos con la primera. A ver, vamos a arrancar fácil, ¿listo? Entonces tenemos un g de x igual a 3 a la x al cuadrado menos 4 por x a la 4. ¿Listo? Supongamos que tenemos esa función. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que, por ejemplo, y lo voy a escribir aquí abajo, cuando yo tengo un menos, x a la n, hay dos posibilidades, ¿listo? La primera, que n sea par o que n sea impar. Entonces hay dos posibilidades. Que sea par n, es decir, que el exponente sea par,
o que sea impar. Entonces hago referencia a que para cuando yo tengo un número que es negativo y tengo un exponente par, pasa una particularidad, y si tengo un exponente impar, pasa otra particularidad. ¿Listo? Si el exponente es par, ¿qué significa? Que va a haber una multiplicación. O sea, recuerden que cuando yo tengo un exponente es multiplicaciones, por ejemplo, de menos x por menos x por menos x por menos x. Vamos a hacer una cantidad par. Ejemplo 4. Entonces, por ejemplo, si fuera menos x a la, y voy a hacer un ejemplo más bien particular para que no se vayan a perder. Si por ejemplo tuve menos x a la 4, ¿qué es esto realmente? Pues es un menos x por un menos x por un menos x y por un menos x. ¿Qué significa eso? Significa, si yo opero signos, menos por menos me da más, por menos menos por menos más. ¿Listo? Entonces si multiplico 4 signos negativos, eso me da positivo. Y x por x por x por x, pues me da x a la 4. ¿Listo? Ojo ahí con esto. Estoy multiplicando, ¿va? En general, cuando este tipo de acá es par, resulta que el signo termina siendo positivo. Es como cuando tengo un x a la 2. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Precisamente porque cuando yo tengo multiplicaciones por cantidad de negativos par, pues esa cuestión queda positiva. Ahora vamos con impar. ¿Listo? Ejemplo. No, para que no sea tan complejo. Entonces un ejemplo particular sería este, ¿no? Y es que, por ejemplo, ¿qué es menos x a la 3? Pues es menos x por menos x por menos x. Si yo multiplico signos es menos por menos, más por menos, pues me da menos. Es decir, menos, y x por x me da x al cubo. Entonces, esto me da esto porque el exponente es impar. Me da negativo porque el exponente es impar. Entonces, ahí, pendientes de esto, ¿vale? Si el exponente es par, entonces, si el exponente es par, entonces, ojo, eso aplica solo cuando tengo bases negativas, ¿no? Ojo ahí con eso. Si el exponente es par, entonces menos x a la n es igual a menos x a la n. ¿Listo? Primera cosa. Segunda cosa, si el exponente es impar, entonces menos x a la n es igual a x a la n, ¿sí? Porque termina siendo multiplicaciones de... Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es, si el exponente es par, entonces es positivo porque termina siendo multiplicaciones de números o de cantidades de negativos pares, y acá es impares, ¿no? O sea que acá queda negativo, ¿listo? Entonces, si el exponente es impar queda negativo, y si el exponente es par queda positivo. Hay que tener esto muy en cuenta, ¿listo? Esto es muy, 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 muy importante, ¿listo? Ojo. Bien, listo. Continuamos con este, ¿bien? Ahora, la cuestión es esta. Resulta que yo quiero verificar esto de acá, o esto de acá, dependiendo, ¿listo? Ojo, existen funciones que son pares, existen funciones que son impares, y existen funciones que no son ni pares ni impares, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero verificar si es par. Si no es par, me voy a ver si es impar. Si no es impar, entonces no es ninguna de las dos, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que este menos f de x, que es la función, ¿va? Ese ya está acá, es decir, esa es mi función inicial, ¿listo? Resulta que ahora necesito esta azul de acá, entonces, ¿qué tengo que hacer? G de menos x. Es lo mismo que tener un G de triangulito, ¿sí? Es decir, voy a cambiar las X por triangulitos, pero en este caso mis triangulitos no son triangulitos, sino que realmente son menos X. Entonces, a las X las voy a cambiar por menos X, me explico. Entonces, 3 por, y en lugar de colocar X acá, coloco un menos X al cuadrado. Menos 4 por, y en lugar de colocar X, coloco un menos X a la 4. ¿Listo? Y teniendo en cuenta esto de acá, voy a resolver, ¿va? Es decir, si el exponente es par, entonces el resultado queda, bueno, queda realmente x a la misma cosa, pero el resultado queda positivo. Y si es impar, pues el resultado queda negativo. En este caso, por ejemplo, entonces quedaría 3, y como esta vaina es par, entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar x a la 2, es decir, el resultado, o sea, el mismo x a la misma cosa,
pero positivo. ¿Listo? Positivo lo de adentro, ojo. Porque, por ejemplo, acá este queda positivo, pero igual este al multiplicarlo más por menos da menos. O mejor dicho, como no tengo que multiplicarlo por nada, entonces yo no tengo por qué modificar. ¿Listo? Entonces este sigue siendo un menos 4. Y este, que antes era un menos x a la 4, me va a quedar como x a la 4. Y esto es g de menos x. ¿Listo? Es decir, este lo voy a pintar de color azul, que era el inicial. ¿Listo? El inicial no, sino que era el g de menos x. Entonces, si se fijan, tengo esto y tengo esto. ¿Qué tengo que hacer? Comparar. Si esa vaina es igual, entonces la función es par. Si no es igual, pues paso a verificar que sea impar. En este caso, tanto esto como esto es la misma cosa, ¿sí? 3x a la 2 menos 4x a la 4. Por tanto, respuesta, la función es par porque f de x es igual a f de menos x. ¿Listo? Y esa es la razón por la que es par. ¿Listo? Entonces acá voy a separar los ejercicios de las notas porque si no nos confundimos. ¿Listo? Entonces, primer ejercicio y como el que arranca todo, ¿vale? Es este de acá. ¿Bien? Entonces, vámonos con el segundo ejercicio, ¿sí? Como para, digamos que, mostrarles un poquito más. ¿Listo? Segundo ejercicio. Entonces, supongamos que tenemos un h de x igual a 3x a la 3 menos x a la 5 más 2x a la 7. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues tengo, vamos con los colorcitos, tengo el amarillo, ¿no? O sea, este de acá, este de acá, ¿listo? Es lo mismo, porque es la función original, por así llamarla, ¿listo? Entonces tengo el amarillo, ¿va? Ahora, para ver si es par, entonces verifico con el azul, pero el azul es f de menos x, lo cual no tengo, entonces, ¿qué me toca hacer? Hallarlo para después compararlo, ¿listo? Entonces, tengo que ver que es h de menos x, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Pues reemplazar las x por menos x, entonces aquí, si antes era x a la 5, ahora es menos x a la 5, y siempre reemplazo entre paréntesis, menos x a la 7, ¿listo? Las x por menos x, ¿listo? Acá falta un 3, perdón, ¿listo? En ese orden de ideas, pues, ¿qué hago? Resolver, ¿listo? Entonces, ¿qué me queda? Resulta que esta vaina de acá, como el exponente es impar, me va a quedar negativo. Y al multiplicar ese exponente con, perdón, ese signo con el de afuera, con el del 3, mejor dicho, me va a quedar menos 3 por x a la 3. ¿Sí es claro? Cambió el signo, ¿por qué? Porque lo que me va a quedar de esto es un menos x a la 3, ¿sí? Va a quedar negativo, por tanto multiplico el signo del 3 y el del menos. Aquí igual. Entonces, como este y este, o sea, mejor dicho, como este va a quedar menos x a la 5, pues multiplico el menos de este con el menos de afuera y me queda terminando positivo. Entonces me queda x a la 5. ¿Listo? Y aquí igual me termina cambiando el signo, o sea, me queda menos 2x a la 7. ¿Listo? Y eso es h de menos x. ¿Vale? Eso lo pinto de azul, que fue lo que dijimos que iba a pintar los h de menos x. ¿Listo? En ese orden de ideas yo tengo que comparar el amarillo con el azul. Y si es igual, es par. Entonces la cuestión acá es que no es igual. ¿Por qué? Porque es una función, ¿sí? Donde tengo, incluso los signos están al contrario. Ojo, porque ahí hay una particularidad cuando tenemos funciones racionales, que ya les explico qué es bien. Pero en este caso, o sea, no se ve igual, por tanto no es igual. ¿Listo? Entonces la función no es par. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces ahora, si no es par, o sea, si no es esto, yo tengo que entrar a verificar qué es. A ver si es impar o si no es ninguna de las dos. Entonces, si es impar, tenemos la azul con la verde, que es menos fx. La azul ya la tenemos, o sea, es esto. Yo ya tengo que es h de menos x en este caso. Lo que no tengo es menos fx, o en mi caso, menos h de x. Entonces, menos h de x. Esto es lo que me toca encontrar, ¿listo? ¿Para qué? Porque esta es la verde, esto es esto realmente. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Sencillo. Menos, porque este menos es este menos, ¿vale? Es decir, esto de acá es esto de acá, ¿bien? Aunque este menos de acá quedó feo, lo voy a borrar y lo voy a cambiar. Menos, ¿listo? Y abro paréntesis.
menos h de x. ¿Qué es h de x? Ah, pues esto amarillo que estaba acá. Entonces es menos toda esta vaina de acá, ¿va? Entonces menos 3x a la 3 menos x a la 5 más 2x a la 7. ¿Listo? Y eso es menos h de x. Ahora, esta vaina de acá es lo que yo tengo que pintar de verde, ¿listo? Entonces, esta vaina de ahí la voy a pintar de verde. Sin embargo, primero la voy a resolver antes de pintarla. Entonces, ¿qué es resolver? Pues, tengo un menos y tengo un paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Distribuirlo. Menos por 3, menos por este menos y menos por este más de acá. Entonces, me queda menos 3x a la 3 más x a la 5 menos 2x a la 7. ¿Listo? Y esto es menos h de x. ¿Va? Listo. ¿Bien? Y ahora esto es lo que voy a pintar de verde. ¿Bien? Ahora, ¿para qué lo pinto de verde? Pues sencillo, porque yo tengo que verificar el azul y el verde, que es menos f de x, perdón, f de menos x y menos f de x. Es decir, en mi caso, h de menos x y menos h de x. ¿Listo? Comparo esas dos. Preguntas, ¿son iguales? En este caso se ve evidentemente que esto y esto es la misma vaina, ¿me hago entender? Entonces ahí tengo que poner una respuesta que me diga respuesta. Entonces, la función, como son iguales, como ya vi que eso es igual, h de x es impar porque, y ahí coloco la misma definición, el propio argumento, ¿sí? Porque esto es igual a esto. En mi caso es porque esto es igual a esto, que es lo mismo, ¿no? Sino que con otro nombre. Entonces, porque h de menos x es lo mismo que menos h de x. ¿Listo? Y esa es la solución. ¿Listo? Segundo ejercicio, ok. ¿Listo? Vamos con un tercer ejercicio, que sea un poquito más complejo, ¿va? Entonces, realmente es fácil de... bueno, hagamos uno en el que no sea nada. Entonces, f de x es igual a x a la 2 más 1, o menos 1. X a la 2... No, a la 3 más 1. X a la 3 menos 1. ¿Listo? Entonces, primero, esto es el de color amarillo, ¿no? Ahora voy a hacer el de color azul. Entonces, ¿qué es f? El de color azul, que es f de menos x. Entonces, cambio la x por un menos x a la 3 menos 1. Si yo resuelvo esto queda menos x a la 3 menos 1. Esto es f de menos x. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo pinto ese cosito de azul y no es una función par, ¿listo? Porque esto y esto no es igual, ¿vale? Ahora tengo que comparar el azul con el que sigue, ¿listo? Entonces tengo que hacer menos f de x, entonces hago menos y f de x es el amarillo, ¿no? Ojo, que acá voy a meter el amarillo, ¿bien? Entonces menos f de x es x a la 3 menos 1, x a la 3 menos 1, ¿listo? Si distribuyo ese negativo me queda menos x a la 3 más 1, ¿listo? Esto es menos f de x que yo voy a pintar de color verde. La pregunta es, ¿será que esto y esto, perdón, esto y esto es lo mismo? Pues no, también es diferente porque difieren en un negativo, ¿no? Porque en el primero es negativo y en el segundo es positivo. En ese orden de ideas, pues ¿qué pasa? Que la función, en este caso, la función no es ni par, no es par ni impar. ¿Listo? Entonces existen funciones que no son ninguna de las dos. ¿Bien? Pasamos al siguiente. Igual yo les comparto este OneNote como para que vean bien. ¿Va? Entonces pasamos al número 3. ¿Bien? En el número 3, ¿qué es lo que pasa? A ver. Resulta, pasa y acontece cuando yo tengo funciones que son pares e impares. Bueno, más bien, cuando tengo otro tipo de funciones que no son estas como muy polinomiales, que es como con exponentes y ya, pues resulta que también puedo tener una función racional. Una función racional, y antes de esto, escribámoslo por acá arriba, que es donde tengo los conceptos, ¿listo? Una función racional es una función que tiene esta estructura.
f de x igual a, y aquí hay una función g de x, y acá hay una función h de x. ¿Me explico? Es como tener, no sé, x a la 2 más 3x más 1 sobre 5x a la 5 menos 4x a la 3. No sé, esto es una función racional, en la cual se evidencia una razón. Una razón es una división, ¿no? Se evidencia una división entre variables. O sea, no entre propiamente dos variables, sino entre, digamos que, funciones que tienen variables. Entre variables. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos a trabajar ahora con funciones racionales. Las funciones normales son polinomiales, realmente se llaman. Son sencillas de realizar. Entonces vámonos con las funciones racionales. ¿Listo? Vámonos con funciones racionales. Entonces, funciones racionales. Tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a 2... 2x a la 3 menos 4x a la x, sí, sobre 5x menos 1. Menos x a la 5, no sé, ejemplo. Esta es mi función racional, ¿listo? Evidentemente es una función racional porque se evidencia una división entre polinomios, ¿listo? Entonces en ese orden de ideas tengo el amarillo, voy a hacer el de color azul que es f de menos x, ¿listo? Entonces arrancamos con escribirlo. X a la 3 menos 4 por menos x, todo esto sobre 5 por menos x menos x a la 5, ¿listo? Ahora después vámonos a resolver esa vaina, ¿sí? Entonces me explico. Esto de acá me queda menos x a la 3 multiplicado por el menos 2 que estaba afuera. Entonces me queda menos 2x a la 3. ¿Listo? Ahora vamos con este de acá. Me queda menos 4 por menos x, pues me da más 4x. ¿Listo? Y 5 por menos x, pues me da menos 5x. Y acá me da menos x a la 5, o sea, más x a la 5, pues porque opero los dos signos. Recuerden que en eso también voy operando signos. Y me queda que esto es f de menos x. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo vengo y miro que esta es la azulita, ¿no? Que es la segunda, f de menos x. La cuestión es comparar entre esto y esto. Y uno dice, a primera vista, ya entrada acá hay un menos y acá no, entonces ya esa vaina no es par. Pero resulta que, si se fijan, todos los signos están cambiados. Pues cambian. Y este de acá es más, este es menos y este es más. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Todos los signos están completamente al revés. Resulta que cuando eso pasa, la función es par. ¿Listo? Esto es algo muy importante y es cuando todos los signos, cuando en una función racional, espérame, aclaro, estoy hablando de funciones racionales, es decir, que tienen un numerador y un denominador. Esto no pasa en las funciones polinomiales que ya hemos venido mirando. Como por ejemplo esta, que dijimos que esto y esto no era par. Y miren que tienen todos los signos cambiados, ¿no? Pero eso no es par porque no es una función racional. ¿Listo? En este caso, como esto es una función racional, es decir, que tiene un numerador y un denominador, entonces yo puedo decir que si los signos están cambiados, entonces la función es par. Entonces, cuando en una función racional los signos están al contrario, coma, o sea, los que eran positivos antes ahora son negativos y viceversa. Al contrario, coma, entonces la función es par. ¿Listo? Pero ojo, esto pasa en una función racional. ¿Listo? No en cualquier función. ¿Vale? Únicamente en una función que sea racional. ¿Listo? Ojo a esto. ¿Vale? Por favor. Listo. ¿Y por qué pasa esto? Se preguntarán. Bueno, esto lo tienen que hacer. O sea, no solo llegar hasta acá, sino tienen que hacer esto. ¿Listo?
f de menos x, ¿qué es? Bueno, entonces pónganle cuidado, voy a factorizar un negativo en el numerador. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Para que esto me quede negativo, pues entonces me quedaría acá por más, ¿no? O sea, menos por 2x me da 2x a la 3, perdón. Me da menos 3x, menos 2x a la 3. ¿Listo? Acá para que este me dé positivo, este tendría que ser negativo. Y ya saqué como factor común el negativo. Ahora voy a sacar factor común de abajo también un negativo, es decir, menos, y acá me queda 5x menos x a la 5. Factor común, un negativo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que menos por menos me da positivo. Entonces, al fin y al cabo, cuando yo tengo los signos cambiados en una función racional, pues resulta que me queda 2x a la 3 menos 4x, todo esto sobre 5x menos x a la 5. ¿Listo? Entonces, ojo acá. ¿Y por qué pasa eso? Pues resulta que cuando yo tengo una fracción a sobre b, pues resulta que menos a sobre b también es esa misma fracción. ¿Sí me hago entender? Porque menos por menos me da más. Son funciones que son positivas a pesar de que se vean diferentes. Es decir, esto y esto es exactamente igual. ¿Listo? A pesar de que se vea diferente. ¿Listo? Esto es la azulita. Entonces ya no va a ser esta de acá. Bueno. Esto ya no va a ser esta de acá, sino va a ser esta. Yo tengo que evidenciar que son lo mismo. Y fíjense que esto y esto sí son exactamente igual. ¿Listo? Esto, ¿cuándo pasa esto? ¿Vale? Cuando en una función racional los signos están al contrario. ¿Sí? En una función racional. ¿Vale? Eso también es importante. Listo. Entonces, ojo ahí con ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Vámonos con el cuarto tipo de ejercicios, que teóricamente es también funciones racionales, pero ahora que sean impares, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, vámonos con g de menos x, perdón, g de x igual a 6x a la 2 menos 2x a la 3, no, a la 3 no, a la 4. Todo esto sobre 5x a la 3 menos x. ¿Listo? Entonces tenemos esa función. ¿Listo? Vale. Lo primero que vamos a hacer, lo mismo de siempre, ¿no? Verificar que esto se cumpla, pero como solo tengo el amarillito, pues ajá, me toca encontrar el azulito. Entonces me toca encontrar qué es f de menos x. ¿Listo? En este caso g. G de menos x es 6 por menos x a la 2 menos 2 por menos x a la 4, todo esto sobre 5 por menos x a la 3 menos x. ¿Listo? Si yo resuelvo todo esto, si se fijan los de arriba son pares, entonces cuando el exponente es par realmente no se modifican los signos. Queda es igual a como estaba antes. Menos 2 por x a la 4. ¿Vale? Pues porque digamos que un x a la par pues queda con el signo positivo y al operarlo con el de afuera pues queda igual. En cambio, cuando los signos son coeficientes son impares, los signos terminan cambiando. Es decir, que este antes era más, ahora va a terminar siendo menos 5x a la 3, y este antes era menos, pues va a terminar siendo ahora más x. ¿Listo? Pregunta, ¿eso es una función par? Pues yo tengo que verificar esto y esto. Recuerden, o son iguales o los signos son cambiados, porque sigue aplicando que sean iguales, ¿no? Entonces, en este caso, el numerador sí es igual, check, check, pero el denominador no es igual. Tiene los signos cambiados, es decir, en este caso, donde el numerador o el denominador tenga signos cambiados, resulta que esa vaina termina siendo impar. Esto ya les muestro el porqué. Bien, entonces, esta es otra notica, y es que cuando en una función racional, los signos del numerador o exclusivo, es decir, o pasa arriba o pasa abajo, no en ambos, porque en ambos es que se apaga, del numerador o del denominador,
tienen los signos cambiados, entonces la función es impar. Y ojo, estamos hablando de que no solo un signo esté cambiado, sino que todos los signos del numerador o todos los signos del denominador estén al revés, estén cambiados. Eso también aplica para la otra notica que dice arriba. Aquí todos los signos tienen que estar, cambiados. Aquí todos los de, ya sea numerador o denominador, deben estar cambiados. Es decir, para este caso, para que sea impar, el numerador o el denominador tienen que tener los mismos signos que la primera, que es la original, pero el denominador o el numerador, es decir, el otro, tiene que tener todos los signos cambiados. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, g de menos x viene siendo, bueno, dejémoslo ahí, quieto, ¿listo? Dejémoslo ahí porque resulta que no es igual, ¿no? Entonces ya, lo dejamos ahí. Si no tiene todos los signos o iguales o totalmente al revés, todos, entonces no es par. Por tanto, esta, como tiene estos signos bien, o sea, al derecho, pero estos cambiados, pues no es par, porque para que fuera par, tiene que tener todos, los de toda la función, cambiados al revés. ¿Listo? En este orden de ideas, pues ya no me voy a ver si es par, sino me voy a ver si es impar. Es decir, tengo este, que es el azul, que ya lo hice. Me toca averiguar este, que es el verde, que es menos f de x, en mi caso, menos g de x. Entonces, ¿qué es menos g de x? Pues menos, abro paréntesis, y escribo g de x acá por dentro, y ya. Entonces, ¿qué es menos g de x? Pues menos 6, x a la 2, menos 2x a la 4, todo esto sobre 5x a la 3 menos x. ¿Listo? Bueno, ojo acá. Acá hay una cosa muy importante, y es que cuando yo distribuyo un menos en una fracción, o lo distribuyo en el numerador o lo distribuyo en el denominador. Me explico. Una fracción negativa es o es menos a sobre b o es a sobre menos b. Entonces, cuando yo estoy distribuyendo un negativo en una fracción, o lo distribuyo en uno o lo distribuyo en otro. Porque si lo distribuyo en ambos, está mal. Porque estoy diciendo que esto es una fracción negativa, y ustedes saben que por ley de signos esta vaina no es negativa. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que tengo que hacer es distribuir este menos, ya sea acá o ya sea acá. ¿Dónde escojo, digamos que distribuirlo? Sencillo. ¿Qué hace un negativo al distribuir? Cambia signos. Entonces yo me fijo en este. A ver, si esto debería ser igual a esto, pues entonces yo no distribuyo el negativo arriba, lo voy a distribuir en el denominador. ¿Con qué fin? Con el fin de verificar si al cambiar los signos realmente me da que todo esto es lo mismo que esto. Al cambiar los signos del denominador, ¿no? Me da que toda la función racional de acá arriba sea igual a la de abajo. ¿Listo? Y ojo, porque recuerden que para determinar si es impar, yo miro es la azul y la verde, ¿no? Tengo la azul y en última, esto termina siendo la verde, pero todavía no la coloreo hasta el final, para que se den cuenta. ¿Listo? Entonces voy a distribuir el menos abajo, ¿sí? Recuerden que el fin es mirar, o sea, si esto ya en teoría es igual a esto, pues yo para qué me voy a poner a distribuir arriba si de pronto lo que hago es, o sea, que sea igual y que no sea evidente. ¿Listo? Ya les explico por qué. Entonces el negativo lo voy a distribuir en la parte de abajo. Si lo distribuyo me queda menos 5x a la 3 más x. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto. Igualitico. ¿Bien? Entonces, como cambiaron los signos del denominador, pues entonces yo ahí lo que hice, o más bien, busqué que cambiaran los mismos signos, ¿no? Ahora, puede pasar que tampoco sea, o sea, si un signo no coincide, ya no es ni par ni impar. ¿Listo? Entonces, respuesta. Bueno, acá tengo que colorear esto de color verde. ¿Sí es verde? Sí. Respuesta, la función es impar. ¿Listo? Porque, y aquí vamos a que g de menos x sea igual a menos g de x. ¿Listo? El azul con el verde. Ojo con compararme cosas que no son.
Sí, un error común es comparar este y este para ver si es impar y no es así. Es el azul con el verde, ¿listo? Bueno, esto digamos que sería como lo más difícil que llegase a salir, ¿va? La idea es que practiquen, les voy a dejar, o más bien, la siguiente hora, lo que tienen que hacer es practicar todo lo de función par-impar. Entonces hay un punto que no hemos realizado del taller, ya les envío por correo específicamente cuál es dicho punto, porque en este momento no me acuerdo, pero sí hay un punto que debemos, o sea, más bien que deben realizar del taller, ¿listo? Entonces voy a separar esto, aquí en este, y ya, este es el último, ¿listo? Les voy a compartir también el OneNote, ¿listo? Al principio un poco desordenado, pero bueno, no importa. Les voy a compartir el OneNote para les voy a separar esto también acá. Esto es de una cosa y esto de acá es de otra cosa. ¿Listo? No mentiras. Bueno, les voy a compartir el OneNote y les voy a compartir la grabación. ¿Listo? O de pronto lo subo a YouTube. Bueno, no sé, ahí ya miramos. Para que ustedes puedan hacer los ejercicios del último taller. ¿Listo? Entonces, niños, nada, ahí queda eso. Juiciositos trabajando. Me interesa que trabajen en conjunto, me explico. Que si de pronto Gabriel no entendió muy bien y Alejandra le quiere explicar, o Antonia, o quieren pasar al tablero a hacerlo, háganlo, ¿listo? Háganlo. Ellos pidan unos marcadores que creo que los míos están guardados. Bueno, no sé. Háganlo, ¿vale? Yo voy a calificar no tanto lo que esté perfecto o no, sino el trabajo que hagan, es decir, que le pongan empeño y que le hagan, ¿listo? Entonces nos vemos el día jueves, niños, y por favor terminen de realizar ese punto, que creo que es el punto 4, pues ya les especifico bien en el correo qué es lo que tienen que hacer, ¿listo? Entonces mucho juicio, niños, y por favor escriban todo esto, igual ahí tienen espacio para, bueno, nos vemos el día jueves, chao.